Jesús de Nazaret es el hombre que más impacto ha tenido en toda la historia humana. Según los evangelios, Jesús fue un joven judío de origen humilde que trabajaba con su padre como carpintero y quizás artesano. La mayoría de sus relatos son basados en su vida pública, es decir, los 3 años y medio en donde se dice que Jesús realizó muchos milagros y señales sobrenaturales, y gozó de grande fama y renombre en todo el mundo antiguo. Solo Lucas, el evangelista e historiador y también médico, menciona breves relatos sobre la niñez e infancia de Jesús. Lucas relata la infancia y juventud de Jesús como una juventud sencilla, discreta, anónima y sin gran pompa o gran destello mundanal. Jesús no realizó ningún milagro durante su infancia y juventud. Solo se relata una experiencia religiosa de la infancia de Jesús a los 12 años cuando sus padres lo pierden en el templo de Jerusalén. Además de este incidente, los evangelios guardan silencio sobre el resto de la vida juvenil de Jesús, lo que nos da a entender de que no pasaron cosas muy revelantes para el interés ocioso, es decir, no pasó nada que al morbo o a la morbosidad humanas les interese. Jesús tuvo una vida de lo más normal como cualquier otro humano humilde sobre la tierra, aunque la Biblia aclara que Jesús no era como cualquier otro jovencito en su naturaleza interna, sino que él era distinto. Una mente y un poder superior podían distinguirse en él. Jesús no solo fue el mejor y más hábil orador y maestro y profeta, sino que también fue el más perfecto obrero y el más hábil de sus compatriotas con las herramientas y con la técnica para crear artesanías, muebles y piezas de construcción. La naturaleza de Jesús era muy tierna y amorosa a pesar de que él era muy varonil. Hoy se cree que un hombre no debe llorar o mostrar ternura, pues mostraría debilidad. Pero Jesús la enseña a la humanidad que él tenía un carácter serio, valiente y varonil, pero era capaz de mostrar dulce afecto a cualquier persona o ser vivo. Jesús se quedaba sin comer con frecuencia con tal de que los que eran más pobres que él comieran. Hebreos 4:15 nos aclara que Jesús sufrió todas las tentaciones humanas, pero que él fue el único humano que no pecó ni que fue dominado ni una sola vez por algún pecado o vicio, ni siquiera por el más pequeño e insignificante. Él fue el único humano perfecto. Su naturaleza era sui generis, única e irrepetible. Era Dios convertido en carne y hueso. Él era frágil y sujeto al dolor como nosotros, pero no estaba sujeto a la maldad o al egoísmo como nosotros. La Biblia dice que Jesús puede compartirnos de esa naturaleza suya para parecernos cada vez más a Él. Jesús nunca se casó ni tuvo hijos y sin embargo, Él alentó a los que lo oían a casarse repitiendo la orden de Dios por Moisés en el Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, Mateo 19:15. Jesús nunca prohibió casarse a las personas, ni siquiera a los líderes de su iglesia. Jesús probablemente sí sufrió tentaciones de índole sexual, así como sufrió todo tipo de tentaciones respecto a la comida, la bebida y todo lo demás, pero esas tentaciones no eran las más difíciles para él. Ser tentado no es pecar, ni es ser malo, no es lo mismo. Podemos ser tentados, pero nosotros podemos elegir ser vencidos o elegir vencer la tentación. Pero las tentaciones más fuertes para Jesús no eran las tentaciones de índole sexual, sino que eran las tentaciones acerca de su divinidad. Satanás no le ofreció a Jesús mujeres o vino en el desierto. Le ofreció usar su poder divino para hacerlo dudar de si él era el Hijo de Dios o un ángel caído. Le ofreció el poder político de todo el mundo si adoraba a Satanás. Y esas fueron las tentaciones más difíciles de soportar. Eran tentaciones proporcionales a sus fuerzas divino-humanas. Tentaciones que ningún otro humano pudiera haber soportado. Pero Jesús nunca cayó. Jesús no tentaba a Dios en vano, ni ponía a prueba a Dios. Cuando el diablo le citó la Biblia a Jesús para que él se tirara del techo del templo, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no actuaba temerariamente ni se exponía al peligro innecesariamente. Jesús cuidaba su cuerpo y su salud, tanto en la carpintería como en su lucha con Satanás. Jesús cuidaba su vida y su integridad. No se llevaba al límite del peligro ni se sobrepasaba en sus facultades físicas. Era paciente para aprender. La práctica hacía al maestro. Cuando era niño y estaba aprendiendo su oficio,
No pretendía que todo le quedase perfecto mientras era un primerizo. Prefería perder algún trabajo o un proyecto en vez de perder su salud o alguna parte de su cuerpo. Jesús era sabio, flexible y capaz de adaptarse rápidamente a la adversidad para superarla velozmente. Su carácter amoroso y perfecto desesperaba a sus hermanos incrédulos. También le traía problemas aún con María, su madre, y con los rabinos que se quejaban de él con la madre de Jesús. Pero Jesús siempre fue perseverante y firme en sus convicciones. Era inmutable como las montañas mismas. En su ministerio público, huyó repetidamente de sus enemigos que querían asesinarlo. También Jesús ejercía el descanso cuando era necesario. A veces lo más productivo para hacer es descansar. En su vida no pública, Jesús disfrutaba mucho de cantar mientras trabajaba. Y antes de morir, Jesús cantó con sus discípulos un himno. Era además alegre y tenía siempre buen ánimo. Los padres de Jesús fueron unos judíos humildes de la región de Galilea, oriundos de la ciudad de Nazaret. Aunque Jesús se crió en Nazaret, Jesús nació en la ciudad de Belén en medio de un viaje legal de sus padres. El Evangelio de Mateo relata que Jesús y sus padres huyeron a Egipto y que allí vivieron los primeros años de la infancia de Jesús. Algunos especulan e inventan que en Egipto Jesús aprendió magia o hechicería extranjera, lo cual es burdo y carece de la lógica más elemental y del conocimiento más básico de la Biblia y del judaísmo. Aprender este tipo de cosas era penado con la pena de muerte según la Biblia, o como mínimo se sufría la excomunión judía. ¿Cómo el Santo Hijo de Dios aprendería tales prácticas prohibidas? Otros dicen que cuando Jesús creció, se casó y tuvo hijos con María Magdalena, o que cuando Jesús era niño, asesinó con sus poderes a otro niño. Todos estos relatos inventados por personas que no conocieron personalmente a Jesús, contrario a los 4 evangelistas o que por lo menos 2 de ellos conocieron personalmente a sus discípulos, estos relatos inventados por personas con malas intenciones son simplemente intentos del astuto ángel caído para difamar al santo Dios de Israel. Los evangelios narran que Jesús tenía hermanos mayores. Esto se debe que aunque Jesús fue el primogénito o primer hijo de María, José ya tenía hijos en el momento en que se casó con María. Probablemente José era un hombre mayor viudo con hijos que se casó con María, una jovencita virgen. Algunos argumentan que en realidad los hermanos de Jesús eran en realidad sus primos cercanos, pero esto no tiene validez absoluta y no deja de ser una hipótesis poco convincente debido a las ambigüedades de este débil argumento. No se sabe si María tuvo más hijos aparte de Jesús. La tradición católica niega rotundamente esta posibilidad, pero es muy probable, ya que Mateo 1:25 dice: pero no la conoció José hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, José no tuvo relaciones con María, sino hasta después de haber nacido Jesús. Además, María no tenía razones para privarse del derecho y privilegio del sagrado matrimonio por el hecho de ser escogida para dar a luz a Dios hecho carne. La sexualidad en el matrimonio es algo sagrado y María no pecaba si ejercía ese privilegio y también sus responsabilidades. Lo más probable es que haya tenido más hijos después de su primogénito Jesús, aunque de esto no podemos estar seguros ya que los evangelios no lo dicen explícitamente, sino que lo insinúan implícitamente. María también era una jovencita con un alto coeficiente intelectual, con una aguda y fina memoria, letrada y llena de fe inteligente. Esta jovencita tan inteligente, humilde, obediente, sencilla y experta en los textos sagrados de la Biblia, fue la que Dios eligió para que enseñara a leer la Biblia y sus historias al pequeñito Jesús sentado en sus rodillas maternas. Contrario a lo que la Iglesia Católica nos ha hecho creer, vemos también en los evangelios a una María muy humana y no a una divinidad o a un ser humano exenta de pecado. María aparece en los evangelios equivocándose, teniendo errores, teniendo limitadas percepciones, pero aún así amada y utilizada por Dios para criar a Jesús. José era similar, un humano con errores que no puede con todo, aunque quisiera, que tiene limitaciones y errores, pero que a pesar de todo es justo, así lo llama Mateo. Los católicos harían bien en escuchar las palabras de Jesús sobre María. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús dijo:
Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, 27 al 28. La mente humana se desvía del verdadero objetivo y tiende a idolatrar el instrumento y no a quien lo usa. La mujer bendijo a la madre de Jesús y Jesús, en vez de halagarla por alabar a María, la corrigió y le dijo que lo verdaderamente importante no es María el instrumento, sino Dios, y que son benditos los que obedecen a ese Dios y a sus órdenes, y no solo María. Según Jesús, el que obedece a Dios es tan bendito como María lo fue. José, el padre no biológico de Jesús, pues Jesús nació del Espíritu Santo, murió en uno de los años entre los 12 y 30 años de edad de Jesús. José murió antes de que Jesús iniciara su ministerio público y dejó a María viuda. Jesús proveyó sustento a su madre viuda encargándosela a Juan, uno de sus discípulos, para que le diera sustento, para que María no se quedara sola y sin dinero, sino que su discípulo más amado cuidara de María toda su vida. Jesús en toda su vida jamás citó a algún rabino judío, ni citó los libros religiosos del judaísmo que se habían escrito para tratar de explicar la Biblia. No citó a la Midrash, ni a la Mishnah, ni a ningún escrito o autoridad rabínica judía para sostener sus ideas o prácticas. Jesús se aferró incansablemente y tenazmente a la Biblia y a la Biblia sola. Jesús citaba vez tras vez y otra vez versículos del Antiguo Testamento, es decir, la Biblia, muy diferente y contrario a los fariseos y judíos que citaban a los padres de su iglesia y a la tradición del judaísmo y de los hombres. Esta actitud de Jesús hacía parecer a Jesús como un rebelde e irrespetuoso, pero Jesús siempre obedeció las escrituras de Dios antes que a los hombres hipócritas, incluida su propia familia. Aún así, Jesús llegó a obedecer en ciertas ocasiones a los hombres y a los líderes religiosos, siempre y cuando lo que enseñaran fuera bíblico. Los evangelios dicen que Jesús estaba sujeto a sus padres desde su juventud. Él estaba sujetado en obediencia y respeto a sus padres, siempre y cuando no fueran en contra de la Biblia. Fue un hijo perfecto. Vemos a Jesús indignándose algunas veces. Cuando Jesús se indignaba o se molestaba, Jesús no pecaba. El enojo no es pecado siempre y cuando no dure mucho tiempo y no se violente físicamente a una persona o se haga daño moral sin justificación. En cambio, la violencia física no tiene justificación. Herir el cuerpo o la salud de alguien es injustificable. Jesús nunca hirió a nadie ni se indignó sin una justa causa. Vemos a Jesús echando con indignación e ira santa a los estafadores de su templo. Hay varias expresiones en los evangelios que al leerlas parecieran una falta de respeto de Jesús o un tono de voz muy fuerte de su parte, o grosero o caprichoso. Esto se debe a que los lectores de los evangelios de Occidente no están familiarizados con el idioma de la Biblia oriental, y expresiones así, en vez de ser faltas de respeto, resultan muy a menudo ser todo lo contrario, es decir, son muestras de respeto, cariño y admiración. El primer milagro de Jesús fue convertir agua en vino, o más propio dicho, en jugo de uva sin fermentar, según las ordenanzas de Yahvé en el Antiguo Testamento que invitaban a no ingerir bebidas alcohólicas. Los evangelios nos narran una y otra vez milagros de Jesús. Él curaba todas las enfermedades posibles e incluso resucitaba muertos. En medio de esos milagros, los evangelios relatan muchos sermones, parábolas y enseñanzas de Jesús. Muchas de las enseñanzas de Jesús provienen de textos y enseñanzas de la Biblia judía, es decir, a lo que el cristianismo llama el Antiguo Testamento, pero a las que Jesús les agrega su toque personal para que sean más perfectas todavía. No hay tal cosa como el Jesús histórico. Hay una corriente académica y supuestamente crítica que pone en duda los milagros de la vida de Jesús y solo acepta los relatos en donde no hay milagros. A este Jesús mutilado en sus milagros lo llaman el Jesús verdadero e histórico, pero esto solo es incredulidad. En un relato de los evangelios parece que Jesús trata con aspereza a una mujer extranjera y parece que Jesús se comporta con racismo, supremacía racial y exclusivismo judaico. Pero estos errores de interpretación se desvanecen cuando leemos el contexto y el final de la cita. El corazón de Jesús se derrite de ternura cuando la mujer extranjera no se rindió ni se dejó vencer por el desánimo, sino que perseveró en pedirle ayuda a pesar del aparente desprecio nacionalista de Jesús. Jesús estaba actuando y fingiendo.
Estaba probando a esta mujer para que todos vieran si se rendía. Jesús estaba fingiendo ser un racista judío que le negaba su ayuda por ser él judío y por ser ella no judía. Al final, Jesús no pudo disimular más, ya que le costó mucho trabajo actuar como un vil pecador, como si fuera un racista nacionalista, y con amor y ternura al final dejó de actuar y le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, ve, vuelve, que te sea hecho lo que tanto deseas». Jesús hizo eso porque trataba de derribar el orgullo nacionalista y el racismo de sus mismos discípulos, quienes eran supremacistas raciales, orgullosamente judíos y además despreciaban a las demás naciones. Ellos creían que solo los judíos serían salvos y que el resto del mundo se iría al infierno. Jesús derribó esta idea constantemente. Algunos creen que cuando Jesús maldijo la higuera por no dar fruto, Jesús hizo un berrinche. Pero en realidad Jesús hizo esto para enseñar a sus discípulos una metáfora de Israel al no dar fruto. La higuera representaba a Israel y por eso la maldijo al no dar fruto. Era una profecía, además. Israel se secaría y sería destruida por no dar fruto, y así sucedió después de la ascensión de Jesús, 70 años después. Mucho de lo que dice Jesús en los evangelios son metáforas o alegorías. Las metáforas o alegorías sirven para simplificar conceptos complejos, para hacer más simple lo que es difícil. La desventaja de la metáfora o la alegoría es que se pueden malinterpretar o simplemente no se pueden comprender a la plenitud. Pero la ventaja de la alegoría o la metáfora es que pueden quedar muy grabadas en la memoria. Por ejemplo, Jesús le dice a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Pedro sería la piedra de la iglesia primitiva, sería un líder más junto con los demás, pero eso en ningún momento significa que el papado fuera la única y verdadera iglesia de Cristo. El papado nunca se ha parecido a Cristo, ni a Pedro, ni a sus apóstoles. Al contrario, el papado ha sido un anticristo de muchos que han aparecido. La palabra anticristo no significa en contra de Cristo, sino en lugar de Cristo. El papado ha usurpado y robado el lugar de Cristo, y lo ha robado con tal de tener poder político, riquezas y adoración del mundo engañado. Otra metáfora es la palabra infierno en los evangelios. En la Biblia ni en los evangelios no aparece ninguna vez en los textos originales de griego o hebreo la palabra infierno. Esto es una herencia católica que incluso los traductores como Reina o Valera, al ser españoles y al ser ex sacerdotes católicos, introdujeron al protestantismo, evidentemente sin querer. Jesús, cuando hablaba del infierno, lo nombraba la Gehenna o el Gehenna, que era el nombre de un valle usado para quemar basura a las afueras de Jerusalén. Entonces, cuando decía que alguien iría al Gehenna, no quería decir que acabaría quemado vivo en el basurero de Jerusalén, sino hacía alusión al día final, donde se quemará a los malvados y habrá llanto y crujir de dientes, y donde, según el Antiguo Testamento, nadie será quemado eternamente, sino que luego de ser quemados vivos, los malos serán reducidos a las cenizas. Por eso dice que el gusano nunca muere. El gusano es la muerte misma. La muerte será eterna en aquellos que no entren al cielo. Ese es el gusano. Jesús habla o hace referencias al dinero en varias partes de los evangelios. También nos dice que no debemos preocuparnos en extremo por afanarnos sobre el dinero y el trabajo, sino que busquemos el reino de Dios y estemos cerca de su iglesia, que amemos a la gente y hagamos lo correcto. Entonces hallaremos gracia delante de la gente y delante de Dios, y todo vendrá solo y por añadidura. Pero si nos fijamos solo en las riquezas, no podremos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Corremos el riesgo de dejar a Dios por causa del dinero y las riquezas y vender así nuestra alma eterna al diablo a cambio de una corta vida de 80 años a lo mucho. En vez de preocuparnos y tener ansiedad, debemos orar y buscar el reino de Dios. Hay muchos otros consejos sobre la economía y sobre el dinero que harían bien los cristianos para aprender a vivir en paz, sin afanarse, sin lujos ostentosos, pero a vivir con techo, alimento, casa, agua, bebida y lo elemental y lo más básico satisfecho, y con eso deberíamos estar contentos según la Biblia. Jesús separó a la iglesia del Estado al decir: «Dad al César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios, y mi reino no es de este mundo. Falsos mesías se habían autoproclamado el Mesías para levantarse en armas contra el gobierno político y conquistar los reinos de este mundo. Pero Jesús fue distinto, daba a César lo que era de César y a Dios lo que le pertenecía exclusivamente a Dios. Jesús defendió a quienes se les hacían injusticias, y si era necesario usar milagros para defender a quienes eran agraviados injustamente, entonces lo hacía. Además de hombres discípulos, Jesús tenía muchas mujeres siguiéndolo y sosteniendo su ministerio. Contrario a muchos rabinos machistas o misóginos, Jesús aceptaba la compañía de muchas mujeres piadosas siguiéndolo de cerca. Defendió a una mujer de ser apedreada y le dijo, no peques más. Jesús repetía constantemente la frase, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y se autonombraba el Hijo del Hombre. Este mensaje no se lo inventó él. Estas frases eran referencias al libro del profeta Daniel. El libro de Daniel es uno de los libros más importantes de toda la Biblia. En estos últimos tiempos, desde antes del año 1844, el sello del libro ha sido abierto y sus misterios han sido revelados. Pero los evangelios narran cómo la nación judía se negó a creerle a Jesús que él era el Mesías del libro de Daniel. A pesar de que veían los milagros de Jesús y de que escucharon la voz de Dios hablar desde el cielo decir, este es mi Hijo amado, aún así se aferraban a las ideas humanas y políticas. Jesús fue el hombre más brillante que ha pisado este planeta. Es el IQ o el coeficiente intelectual más alto y brillante, la mente más prodigiosa de todas. A pesar de que han habido muchas más y muchos genios, Jesús escribía y leía a la perfección a pesar de no haber ido a la escuela oficialmente, pero en su casa su madre le enseñó a leer todos los escritos de la Biblia, y comprender este complejo libro le ayudó a ensanchar y a aumentar su gran inteligencia ya de por sí natural en su mente. Y ganaba en cada discusión y debate religioso cuando se enfrentaba a las mentes más encumbradas de la religión. Además de hablar con inteligencia, Jesús actuaba con inteligencia. Tenía buen manejo de los tiempos y perfecta estrategia. Reprendía la incredulidad y la necedad humanas. No reparaba en censurar o demandar la hipocresía y la falsedad religiosas de ciertos líderes religiosos, pero consolaba a los que se arrepentían y les daba dulces promesas. Se enfrentó públicamente ante Anás y Caifás, los líderes religiosos judíos, y descubrió su hipocresía ante el público. Ellos lo consideraron por estas cosas y por otras su enemigo. Jesús, además, es sinónimo de discreción, silencio y prudencia. Al actuar, Jesús lo hacía con prudencia y silencio en la medida de lo posible. Jesús dijo en repetidas ocasiones a quienes sanaba que no dijeran nada a nadie, porque la prudencia y la discreción siempre son mejores que el ruido o los rumores. La envidia, los celos y el odio de sus enemigos siempre estaban cerca de él espiándolo, y era mejor que ellos no se enteraran de sus movimientos para que no pudieran hacer daño a su obra. Jesús siempre trató de que su fama no provocara la insurrección de las masas o una revolución armada contra los romanos o una guerra civil. Por eso viajaba y mantenía un perfil bajo. Al final de su ministerio, Jesús cambió su ritmo y su velocidad de trabajo, puso más empeño justo al final y permitió que la gente desbordara de alegría y ruido por él. Este descontrolado alboroto por él fue una de las causas por las que los líderes religiosos se propusieron acabarlo de una vez por todas. Jesús murió crucificado cuando él mismo decidió entregarse voluntariamente. Jesús dijo que él se dejaría asesinar y no que lo asesinarían. Jesús podía haber escapado fácilmente, pero Jesús se dejó crucificar. Sabía que su destino era ser asesinado cruelmente. Sabía que debía derramar no solo su sangre, sino debía sufrir la agonía y la desesperación de la condenación eterna. Debía sentir que él iba a morir para siempre y que nunca más volvería a ver a quien más amaba, es decir, a Dios. Debía sentir que sería separado eternamente de su Padre eterno, a pesar de que él no había hecho nada malo y que debía sufrir esa injusticia y ese sentimiento de condenación eterna. En su angustia eterna, Jesús exclamó las palabras proféticas del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Pero justo antes de morir en la cruz, Jesús recuperó la fe que perdió por un momento por el peso de la culpa eterna y con confianza, triunfo y victoria exclamó: consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Jesús fue enterrado en un sepulcro de ricos y no en una fosa común en donde terminaban los pobres como él, porque un líder religioso rico había creído en Jesús y este líder ofreció su sepulcro lujoso que había preparado para él mismo, previendo su futuro, pero decidió regalar este lujoso sepulcro para el cuerpo de su maestro. Así fue como Jesús guardó y obedeció el sábado reposando en la tumba, y al tercer día, el primer día de la semana y de trabajo, inició nuevamente su actividad laboral resucitando de entre los muertos. Jesús no se mostró inmediatamente resucitado a sus discípulos, sino que lo hizo gradualmente. La resurrección de Jesús el domingo no es ninguna prueba para decir que el sábado ha sido cambiado por el domingo. Eso no tiene fundamento bíblico. El sábado sigue siendo eterno como Jesús mismo. Así fue como Jesús no se mostró inmediatamente resucitado a sus discípulos. El sábado sigue siendo eterno como Jesús mismo. No se mostró inmediatamente, sino que lo hizo gradualmente conforme pudieran asimilarlo las mentes finitas y limitadas de sus discípulos. De otra forma, quizás hubiesen perdido la cordura o se hubiesen muerto por la impresión. Cuando pudieron asimilarlo, Jesús estuvo con ellos 40 días enteros conviviendo, comiendo e instruyéndolos personalmente. No como un fantasma ni como un espíritu, sino literalmente con su cuerpo revivificado y glorificado. Cuando los discípulos fueron a ver la tumba vacía, vieron los lienzos que habían cubierto el cuerpo de Jesús completamente ordenados, doblados y bien acomodados. Jesús trataba las pequeñas cosas y los pequeños detalles con orden, belleza, limpieza y disciplina. Incluso acomodó sus lienzos antes de salir de la tumba. Jesús era alguien sumamente bien hecho y todo lo que hacía, incluso lo insignificante, reflejaba esmero, gran técnica y práctica. Esto eran hábitos para él, buenos hábitos automáticos y ya cultivados desde la niñez y juventud. El Evangelio de Juan termina diciendo: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Juan 21:25. Jesús hizo muchísimas otras cosas que no están escritas en la Biblia ni en los Evangelios, pero las que sí están escritas son más que suficientes para conocer a Jesús y para ser salvos en su nombre. Mucha de la información sobre la vida de Jesús que su servidor dijo en este video, además de obviamente estar en los Evangelios, se encuentra también en el libro titulado El deseado de todas las gentes, de Elena G. de White. Es un libro que debería leerse toda la vida una y otra vez. Muchas gracias por haberme escuchado. Dios le bendiga y Maranata, el Señor viene pronto.